Con la doctora Ariana Benetucci, a quien le decimos muy buenos días, doctora, gracias por atenderlo. Agustín la saluda. Hola, buenos días, Agustín. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo anda, doctora? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Nosotros un poquito preocupados, digo, por esta noticia que en parte nos sorprende. Creo que habíamos hablado hace un tiempo atrás con otra persona también sobre las cantidades de casos que se estaban sucediendo, entre ellos la varicela, y hoy nos enteramos que hay más o menos 50 casos en la provincia. Eso es lo acumulado desde enero hasta la semana epidemiológica anterior, cuando salió el boletín. Sí, eso es lo acumulado, los casos acumulados, en lo que va del año, o sea, en un poco más de 5 meses. Pero hubo, dentro de la distribución de esos casos, hubo un aumento, se concentraron más las últimas semanas en la ciudad de Ushuaia. Uh-huh. ¿Se puede hablar de un brote? Por el número de casos, ustedes pueden observar los gráficos en el boletín epidemiológico. Sí, en Ushuaia se está en zona de brote, en Río Grande en zona de alerta, que se encuentra estable el número de casos, son pocos, pero estamos en alerta a ver si aumentan. Uh-huh. Vale la pena destacar que los casos que se dan en su mayoría en la franja de edad de adolescencia, ¿sí? Que disculpen, tengo retorno. A ver ahí, doctora. Ahí mejor, mucho mejor. Perfecto. Gracias. ¿Qué sucede? Que son los chicos que no fueron alcanzados por la vacunación gratuita y obligatoria para varicela. Uh-huh. Sí, la vacunación contra la varicela comenzó en el año 2015 con los chicos de 15 meses de edad. Más adelante se incorporó la segunda dosis a los 5 años. Nosotros hemos visto a lo largo de estos años cómo se fue desplazando la edad promedio de los casos de varicela. Antes teníamos niños muy pequeños en el jardín con varicela, a veces internados con complicaciones antes que se incorporara la vacuna. Y luego vimos que se fueron desplazando a los años del primario y ahora son los chicos del secundario los susceptibles, porque algunos pueden estar no vacunados porque los pediatras le indicaron la vacuna a través de su obra social, pero los que fueron alcanzados por las personas alcanzadas por la vacunación gratuita y obligatoria son los que nacieron a partir de octubre del año 2013. Uh-huh, uh-huh. ¿Puede influir la falta de vacunación a una caída en las coberturas sociales, por ejemplo? Bueno, con varicela en particular hay que comentar dos cosas. La cobertura a los 15 meses de vida es muy buena, pero decae en lo que es la vacunación de los 5 años, que es algo que estamos trabajando todos los equipos de salud con mucho esfuerzo, y también porque hubo un pequeño cambio de indicación que nos cuesta a todos, nos cuesta al personal de salud, nos cuesta a las familias incorporar, que las vacunas de los 5 años ahora se aplican según fecha de nacimiento. ¿Sí? No hay que esperar a que el chico cumpla el 5. Este año este año se vacunan todos los nacidos en 2020. Sí, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 deben vacunarse con las vacunas de los 5 años, por más que todavía tengan 4. No sé si me explico. Sí. La vacunación es por año de nacimiento y ya no es más ingreso escolar. No se espera el ingreso escolar para vacunarlos. ¿Sí? Ya en primer grado es una vacunación retrasada. Entonces, los chicos que nacieron en 2020 hoy están o en salita de 4 o en salita de 5 años. ¿Sí? Esos son los que deben recibir las vacunas de los 5, que está la segunda dosis de la vacuna de varicela, la segunda de triple viral y el refuerzo para polio y triple bacteriana. Uh-huh. Obviamente el chico que está atrasado se lo vacuna lo antes posible, ¿sí? Pero tenemos que tratar de que la vacunación sea oportuna para que no estén susceptibles quiere decir que están en riesgo de enfermarse. Por otro lado,
A diferencia de otras vacunas, la vacuna contra varicela previene las formas graves, pero aún estando vacunado el chico puede hacer un cuadro leve de varicela, ¿sí? Eso también es importante destacarlo. ¿Y qué pasa si uno tiene el diagnóstico de varicela? Bueno, primero, o sea, ya fuimos al médico, nos dijo que el chico, adolescente o adulto tiene varicela, le dio las indicaciones. Es importante permanecer en el hogar, sí, y solo salir para un control médico en lo posible con barbijo, porque la varicela se transmite por vía aérea y también por las contacto directo con las lesiones, ¿sí? Con las ampollitas o vesículas que vemos, esas que pican. Es muy importante evitar el raspado, mantener las uñas cortas y limpias, porque si nos rascamos mucho se pueden sobreinfectar con bacterias esas lesiones, que es algo que ocurre muchas veces en los chicos. Otras complicaciones de la varicela, pues, y que preocupa más, por ejemplo, en personas inmunocomprometidas, es la meningitis, la neumonía, la encefalitis, ¿sí? Y es importante que si una miembro de la familia está cursando varicela, no tome contacto con personas inmunocomprometidas o con una persona gestante o embarazada que no haya tenido varicela previamente, porque la varicela durante el embarazo puede traer complicaciones. Si una embarazada o una persona inmunocomprometida toma conocimiento que estuvo con un caso de varicela, debe consultar lo antes posible, sí, para ver si es susceptible o no a la varicela y qué medidas preventivas se toman en ese caso, ¿sí? Entonces, no. Sí. En ese caso, digo, la medida de prevención que deben tomar en los hogares y en las escuelas, preferentemente en los hogares, hay mucha gente escuchándonos acá en el sector de la margen sur, digo, ¿cuáles serían, doctora? Bueno, lo que estaba comentando, si la persona tiene diagnóstico de varicela, permanecer en su hogar, salvo que tenga que ir a control o que empeore su estado clínico y necesite volver al centro de salud o a la guardia, ¿sí? Pero si no, permanecer en el hogar, o sea, no ir a la escuela o no ir al trabajo o no ir a ninguna actividad, ¿sí? Para no exponer a otras personas. Cuando se da el alta de la varicela, cuando ya todas las lesiones son tostas, son cascaritas. Sí, ahí ya no hay riesgo de contacto. Generalmente, desde que comienzan los síntomas, es por lo menos una semana, alrededor de 10 días, que es la evolución habitual de un cuadro de varicela no complicado. Pero eso depende de cada caso, ¿no? Y bueno, y tomar la precaución de no tomar contacto con personas que puedan tener más riesgo de complicaciones y que no hayan tenido varicela, como las embarazadas o los inmunocomprometidos. Ajá, perfecto. Por otro, sí. Hacia ahí apuntaba la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los riesgos precisamente de la enfermedad en bebé y personas inmunocomprometidas o también embarazadas? Bueno, las personas inmunocomprometidas pueden hacer un cuadro más grave de varicela, con muchas lesiones en la piel, con compromiso en el pulmón, o en el sistema nervioso, o en el hígado, y muchas veces requieren internación para recibir medicación endovenosa, ¿sí? Entonces, es muy importante que si uno tiene un diagnóstico de varicela, evite el contacto con personas inmunocomprometidas. Y al revés, si una persona inmunocomprometida toma conocimiento que estuvo en contacto con una persona con varicela, que consulte en el día a su médico o al centro de salud más cercano para ver cuáles son los pasos a seguir. En este caso, doctora, si alguna mamá la está escuchando y dice, bueno, quiero ir a vacunar a mi hijo, ¿a dónde debe dirigirse?
Bueno, la vacuna de varicela está disponible en los vacunatorios de públicos Ujú. para todos los chicos que tengan 15 meses de edad o 5 años, ¿sí? O que sea, no, un poco mayores que no hayan recibido la vacuna por algún motivo, se han atrasado, ¿sí? Y que hayan nacido a partir del 1 de octubre del 2013. Para ellos está disponible la vacunación gratuita y obligatoria para varicela. En un esquema de 2 dosis. El de los 15 meses, que cuando el niño tiene 1 año y 3 meses de vida, junto con otras vacunas del calendario, y a los 5 años, que este año ya deben vacunarse todos los que nacieron en el año 2020. Ujú. Doctora, ¿todavía se usa, no, la libretita de vacunación? La libreta o carnet de vacunación es un documento, sí, y Ajá, que la aplicación ahí te deja registro de la aplicación de la vacuna, confirmado y sellado por el vacunador. entiendo. Esa información también se transcribe al SISA, al Sistema Integrado Sanitario Argentino, sí, que uno puede ver sus vacunas en Mi Argentina porque está sincronizado. Y ese registro es obligatorio, pero no exime de la confección del carnet o libreta, que es un documento. O sea que, digo, por la cantidad de casos que hay, ¿no? Que, bueno, ¿debo presumir de que haya un descuido de las personas en llevar a vacunar a los chicos? A ver, observamos una baja cobertura en la edad de 5 años. Mm. ¿Sí? Los niños de 15 meses sí tienen una adecuada cobertura de vacunación. Pero, repito, la vacunación contra varicela previene las formas graves de varicela. Uno puede tener varicela aún estando vacunado, pero los cuadros son mucho más leves, ¿sí? Y son más leves y a su vez contagian menos. Entonces, acá hay que ver varias cosas. Estos casos de varicela que observamos, en general son en adolescentes que no fueron alcanzados por la vacunación gratuita y obligatoria, Ujú. ¿sí? Puede ser que algunos estén vacunados porque los papás le compraron la vacuna, pero son chicos que nacieron antes del año 2013. Entiendo, entiendo. En este caso se va a Entonces no iniciar es un alguna... tema de descuido, sino que, bueno, como toda vacuna, en algún momento, cuando se incorpora en el calendario, se define una población objetivo, una edad a la cual se empiezan a vacunar y a partir de ahí se vacunan. A ver, chicos mayores, o sea, que nacieron antes de octubre del 2013 o adultos que no hayan tenido varicela, se recomienda la vacunación. Lo que pasa que, bueno, es una indicación que hace generalmente el médico de cabecera y que la cobertura corre por cuenta de la obra social o en forma particular. Mm. ¿Está pensado hacerse alguna campaña de prevención sobre esto, doctora? Bueno, justamente estamos hablando, ha salido en el boletín, sí, no es una enfermedad nueva, siempre tenemos casos de varicela, y sí van a salir más información con recomendaciones para reforzar todo eso en las redes sociales del Ministerio de Salud. Mm. ¿De qué otro tipo de enfermedades estamos hablando que han proliferado en estos últimos tiempos, doctora? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, Sí, porque obviamente yo recuerdo que había... ustedes tienen acceso al boletín epidemiológico. En ese boletín lo que se informa son los eventos de notificación obligatoria. En general, la mayoría son enfermedades transmisibles, ¿no? Después, bueno, hay otro tipo de registros de enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares o oncológicas. Con respecto a las transmisibles, lo que ustedes pueden observar en el boletín que sale semana a semana es cómo van evolucionando las infecciones respiratorias, que estamos en temporada. Vale la pena recordar a aquellas personas que tengan factores de riesgo para tener complicaciones por el virus de influenza o virus de la gripe, que aún está la vacuna disponible. Sobre todo remarcamos a mayores de 65 años, que aún no se hayan vacunado, que lo hagan.
También está disponible para las embarazadas la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que previene los episodios de bronquiolitis o infección respiratorias graves en los bebés, ¿sí? Que muchas veces llevan a la internación. Esa vacuna se aplica entre la semana 32 y 36 de embarazo. Bueno, doctora, agradecerle su amabilidad para atendernos y explicarnos, digo, y algún mensaje para la gente. Bueno, creo que la varicela comparte algunas cuestiones con otras patologías, o sea, mantener el carnet de vacunación al día, no olvidamos de la higiene de manos, de la ventilación de los ambientes y de algo que es muy importante, que si uno está con fiebre, con lesiones en la piel, consultarlo, colocarse un tapabocas, un barbijo en lo posible y consultarlo lo antes posible y evitar exponer a otras personas. Entiendo. Doctor, ha sido muy amable.